Muy buenas chicos, aquí estamos con otro tutorial y en este segundo tutorial vamos a ver otra serie de técnicas que utilizamos para controlar una carta elegida por el espectador, en este caso la reina de diamantes, ¿no? Entonces vamos a poner la reina de diamantes de vuelta en el mazo, completamos, cuadramos un poquito, hacemos unos cortes y la reina de diamantes la hemos dejado arriba otra vez, ¿de acuerdo? Bueno, antes de nada quería explicaros que este ángulo no es el habitual desde el que el espectador está viendo un truco, ¿no? Entonces no debéis de preocuparos por el ángulo en este tutorial. Voy a repetir, os lo voy a enseñar cómo es, muy sencillito. La reina de diamantes la vamos a devolver al mazo, entonces lo que hacemos es lanzar el resto del mazo sobre la carta seleccionada, de manera que parece que lo hemos hecho de manera descuidada, ¿no? Pero lo que hemos hecho ha sido un in-jog, que se llama, hemos dejado cartas en salida interna justo encima de la selección, ¿de acuerdo? Entonces lanzamos el resto del mazo encima e inmediatamente tenemos una carta en salida interna justo por encima de la selección. Cuando cuadramos el mazo, levantamos esa salida interna con nuestro pulgar y cogemos un break, ¿vale? Hacemos unos cortes en la mesa hasta el break, de manera que la carta queda arriba, ¿de acuerdo? Muy sencillito de hacer. Vamos a repetir, ¿vale? Lanzamos el mazo, cuadramos y ya tenemos el break para llevar la carta a primera posición. Muy bien, otra técnica. El espectador ha vuelto a seleccionar la reina de diamantes, la devolvemos al mazo, dejamos caer las cartas en cascada, cuadramos, cortamos y la carta está en primera posición, arriba del todo, ¿vale? Esta técnica también es muy sencillita y muy parecida, similar a la anterior. Entonces lo que hacemos en este caso es perder la carta en medio, pero dejamos caer el resto de las cartas en cascada, pero la primera carta la dejamos en salida interna, como podéis ver, ¿de acuerdo? De manera que ahora tenemos la carta en salida interna también justo por encima de la selección, ¿vale? Cuando cuadramos, con el pulgar levantamos y cogemos el break. Luego podemos cortar al break directamente o hacer 3 cortes y colocar la carta encima de la baraja. Muy bien, otra técnica para controlar la carta. El espectador ha seleccionado la reina de diamantes de nuevo. La vamos a meter en el medio del mazo muy claramente. Ahí lo ves, ¿vale? La introducimos bien dentro del mazo y ahora simplemente con un corte la carta seleccionada está debajo de la baraja. Está la última de la baraja, ¿de acuerdo? Esto también es dejar una carta en salida interna. En este caso lo que hacemos es meter la carta por el lateral, ¿de acuerdo? Pero no la metemos del todo, dejamos una parte fuera para enseñar y luego primero completamos introduciendo desde la esquina y completamos hacia arriba. E inmediatamente la carta hace un pequeño in-jog por el lado contrario donde la hemos metido, ¿de acuerdo? Y por este in-jog podemos, por esta salida lateral, podemos cortarla y colocarla debajo, ¿de acuerdo? Entonces primero introducimos la carta sin meterla del todo y luego completamos de arriba abajo. Si hacemos un poquito más fuerte, como veis, la salida, ¿de acuerdo? La carta sobresale más y es más sencillo. Muy bien, otra técnica. Tenemos la reina de diamantes. Pedimos al espectador que diga que pare, colocamos la carta donde él nos ha dicho, seguimos barajando y la carta ha quedado arriba, ¿vale? Esto es una técnica muy parecida, pero la hacemos barajando en las manos. Entonces comenzamos a barajar en nuestras manos hasta que el espectador nos dice que paremos.
colocamos su carta donde nos se ha dicho y la siguiente carta que barajamos la dejamos en salida interna y seguimos barajando encima, ¿de acuerdo? Por supuesto esto es muy exagerado, pero lo que hacemos es tener una carta en salida interna, luego la empujamos con el pulgar, cogemos el resto y lo colocamos encima y ya tenemos la carta seleccionada encima de la baraja. Muy sencillito. Y de esta manera podemos colocar la carta encima o debajo solo con la técnica de la salida interna. Muy bien, otra técnica. El espectador selecciona una carta y se la muestro. En este caso el espectador ha seleccionado el 8 de tréboles. Vamos a devolver el 8 de tréboles muy claramente por el medio de la baraja, ¿vale? Completamos y lo perdemos. Vamos a barajar, barajamos todas las veces que el espectador quiera o nosotros queramos y en cualquier momento podemos cortar y la carta seleccionada está debajo de la baraja. ¿Qué hemos hecho aquí? Lo que hemos hecho ha sido una pequeña doblez en una esquina de la carta seleccionada, ¿de acuerdo? Esto se llama crimp. Y hacer esta pequeña doblez es muy cómoda porque cuando tenemos una carta doblada dentro de la baraja, por mucho que barajemos, en cualquier momento que queramos, en este caso ha quedado debajo, en cualquier momento que queramos, echando un vistazo, podemos encontrar la carta. Y desde este punto podemos cortar de manera que la selección quede encima o podemos cortar debajo de la carta seleccionada y la carta va a quedar debajo de la baraja. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hacemos una doblez a una carta? Bueno, luego quitar la doblez es muy sencillo. Con nuestros dedos la estiramos un poquillo y ya queda perfectamente la carta. Muy bien. La técnica que he utilizado para hacer esta doblez es muy sencilla. Cuando enseñamos la carta, la tomamos entre nuestros dedos índice y corazón, ¿de acuerdo? Y con nuestro pulgar empujamos. Vamos a empujar la carta desde ahí y de esa manera estamos doblando la esquina de la carta. Ya tengo la esquina un poco doblada, ¿de acuerdo? Un poquito es suficiente. Repito, cogemos nuestra carta entre nuestros dedos índice y corazón y empujamos con nuestro dedo pulgar, ¿de acuerdo? Y ya tendremos la carta doblada. Luego devolvemos al medio de la baraja. Cuidado con no enseñar la parte doblada. Y por supuesto no poner la doblez hacia el espectador, siempre ponerla hacia nosotros, ¿de acuerdo? Desde el otro lado no se ve nada. Y luego se baraja y en cualquier momento con la doblez, con una carta con crimp, podemos cortar y colocarla debajo de la baraja o encima, ¿de acuerdo? Luego para quitar la doblez es muy sencillito, con nuestros dedos lo hacemos. Más maneras de hacer una doblez a una carta, pues lo podemos hacer, bueno, de esta manera que os he enseñado, simplemente enseñando la carta con nuestros dedos, o podemos hacerlo también con nuestro dedo meñique, ¿no? Según estamos sujetando la baraja de una forma natural, con nuestro dedo meñique podemos, mientras hablamos o jugamos con el mazo, podemos hacer una pequeña doblez. De hecho, esta carta ya tiene una doblez, ya está lista para utilizar como carta clave o para forzarla al espectador. En este caso, con nuestro meñique, cuando sujetamos el mazo, tenemos que tirar de la última carta, ¿de acuerdo? Notar la última carta y una vez que sabemos que tenemos una carta, tiramos un poquito más y como veis ya la doblez ya está hecha. Esa doblez es más que suficiente para que nos sirva, ¿de acuerdo? Otra manera sería, ya lo he hecho ahora mismo, doblar la carta prácticamente entera a la mitad, ¿de acuerdo? Esta doblez es muy cómoda porque la carta está perdida en el medio de la baraja y aunque no veamos los laterales, simplemente cortando ya tenemos la carta encima de la baraja, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace esta doblez? Bueno, como podéis ver,
las cartas se separan en ese punto, ¿de acuerdo? Es una doblez un poquito exagerada, pero muy cómoda. Y se hace de la siguiente manera. Cuando sujetamos el mazo de manera normal, con nuestro índice tiramos de la carta que está en el fondo de la baraja, así. Cuidado con el ángulo. Tenemos que mantener la baraja un poquito en baja a vista de los espectadores, ¿de acuerdo? Y cuando tiramos con nuestro índice, pues ya tenemos la doblez hecha en la carta. Otra manera de hacer dobleces a las cartas es, bueno, mientras rifleamos, el espectador selecciona una carta. En este caso, el espectador selecciona el as de corazones y vamos a devolverlo a la baraja, ¿de acuerdo? De manera que ponemos el as de corazones por el medio de la baraja. Ahora también podemos barajar y en cualquier momento podemos cortar, ¿de acuerdo? Y colocar el as de corazones encima de la baraja otra vez, ¿vale? Esta técnica también es muy sencilla y se trata de, mientras estamos hablando, jugamos con las cartas y lo que estamos haciendo es hacer una doblez a toda la baraja, ¿de acuerdo? Hacia arriba, simplemente rifleando un poquito. Hacemos seleccionar una carta al espectador que por supuesto va a tener una pequeña doblez hacia arriba, y cuando la está mirando lo que hacemos es dar la vuelta a la baraja y darle una doblez hacia el otro lado, ¿de acuerdo? O incluso lo podemos hacer con un abanico por presión y estamos dando a las cartas una curvatura hacia abajo, mientras que la del espectador tiene una curvatura hacia arriba. Entonces podemos perder la carta en la baraja, barajar todo lo que queramos y en cualquier momento podemos cortar y colocar la carta del espectador encima de la baraja, ¿de acuerdo? Solo por esta doblez. Y es que cuando la carta está a contra con el resto de la baraja, si sujetamos la baraja normal no se nota nada, pero en cuanto aliviamos la presión, la baraja se separa naturalmente en el punto donde tenemos la carta doblada. Y eso es todo. Espero que practiquéis todas estas técnicas porque son muy útiles, son muy sencillas de hacer y espero que hayáis disfrutado del tutorial y nos vemos dentro de poquito. Saludos.